Vamos a esperar 1 o 2 minutitos antes de comenzar. Así aguardamos a la mayor cantidad de participantes. Bueno, podríamos ir comenzando, ¿no, Alberto? ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, Bruno. Perfecto. Bueno, antes que nada, mi nombre es Bruno Ferrari. Junto a Alberto nos desempeñamos en el área de informaciones y estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, y en el día de hoy voy a estar moderando un poco este encuentro, donde Alberto va a estar disertando respecto a la actualidad y las perspectivas del mercado ganadero. Esta disertación está en el marco del informativo semanal especial que lanzamos el viernes pasado respecto al mercado ganadero, donde trabajamos distintos aspectos del mercado local e internacional vinculado a la ganadería, en cuanto a valor agregado, la evolución del consumo de carne, un dato que estuvo resonando mucho estos días respecto a esa nota. También sobre la evolución de los precios, la producción de carnes en Argentina, y también dentro de la perspectiva internacional el rol que está teniendo China actualmente en este mercado, pensando que de alguna forma la peste porcina africana afectó al mercado internacional en términos del comercio internacional de las principales carnes. Realizada esta breve presentación, bueno, te doy lugar, Alberto, a que puedas presentar. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Sí, un poco voy a pedir acá permiso para compartir. Acá está. Voy a compartir la presentación de esta charla. Bueno, a ver, por favor, si tienen alguna confirmación de que se esté viendo correctamente la presentación. Perfecto, Alberto. Buenísimo. Doy el puntapié inicial. Bueno, justamente lo que hablábamos y lo que el informe que largamos la semana pasada fue el especial de ganadería argentina, como bien dijo Bruno, y estuvo enmarcado en buena parte, principalmente enfocado en los 3 tipos de carne principales que se producen en Argentina, las cuales son la ganadería bovina, la ganadería porcina y la ganadería sí, la producción de carne aviar. Estos 3 tipos de carne son los principales que se consumen y se producen en Argentina, y teniendo un poco en cuenta la fuerte tradición argentina del consumo cárnico y el desempeño exportador que tuvo a Argentina y que en su momento lo llevó a ser el granero del mundo, ¿sí? Obviamente esto da un poco cuenta de la importancia que tiene nuestro país la carne y justamente la importancia que la carne tiene para los argentinos. Así que bueno, comenzando un poco con la presentación. El consumo de carnes en Argentina. Tenemos que justamente tenemos una evolución positiva en los últimos 20 años, a partir principalmente, bueno, esto fue precipitado por la crisis del 2002, que teníamos un consumo entre los 3 tipos de carne de 80 kilos de carne por persona por año, es decir, prácticamente el peso de una persona intermedia, podríamos decir, en un consumo de carne. 58 kilos era lo que se comía en ese momento, o lo que se ingirió en ese momento de carne bovina, 17,6 de carne aviar y 5 kilos de carne porcina. Yendo un
poco más adelante en el tiempo, en el 2021 finalizó con casi 16 kilos de carne porcina, casi 46 kilos de carne aviar y casi 48 kilos de carne bovina. Esta evolución que tuvo en los últimos años la ingesta, ¿sí?, de carne en Argentina, nos da bastante tela para cortar en cuanto al análisis que podemos llegar a realizar. Por un lado, vemos que se da un crecimiento en la ingesta nacional de proteínas animales, mientras que se da una cierta sustitución. Por un lado, tenemos que la carne bovina redujo su participación dentro de lo que es la dieta de los argentinos, mientras que las carnes blancas, es decir, la porcina y la aviar, tuvieron una mayor participación dentro de las dietas de los argentinos. Un poco me gusta destacar la fuerte participación que tiene el consumo interno dentro de la producción, porque justamente los argentinos consumimos el 96% de lo que producimos nosotros de carne porcina. También tenemos un consumo del 91% de lo que es la carne aviar, y tenemos un consumo actual del 73% de la producción de carne bovina. Esto recalcando, obviamente, lo fuerte que es nuestro consumo interno de carnes. Comenzando un poco por la carne bovina, ¿qué es lo que sucedió en este último año, en este 2021? Tenemos que justamente se dio una caída en el consumo por habitante, donde vamos a tener justamente un consumo de 47,8 kilos en el 2021, lo cual es el menor registro desde, desde 1920, donde se habían consumido 46,9 kilos de carne por persona. Esto es un dato para nada menor, teniendo en cuenta que ya el 2020 había sido el año también el de menor consumo desde también esta fecha, pero llegó el 2021 justamente para romper con este piso que había dado el 2020. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el promedio histórico de nuestro consumo nacional ha sido de 73,4 kilos de carne bovina por persona. Esto está muy por encima, casi 26 kilos por encima de lo que es nuestro consumo actual. Y de hecho, el máximo histórico se registró en 1956 con 100 kilos, casi 101 kilos de carne bovina por persona. Esto nos marca un poco qué tan fuerte es la tradición argentina del consumo ganadero y del consumo de carne bovina justamente. Pero vamos a ver un poco qué es lo que sucede, principalmente teniendo en cuenta esta evolución del consumo. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucedió y por qué se da de esta forma. Desde 1970, prácticamente desde comienzos de esta década, vamos viendo que tenemos una producción, ¿sí?, que ronda entre los 2,5 y los 3 millones de toneladas de carne bovina producidas por año. Este rango, si bien lo podemos analizar y ver en qué años se superó y en qué años se encontró por debajo, lo importante es que se da casi 50 años de un estancamiento productivo, donde recién, bueno, el récord se dio en 2009, que vino de la mano de una liquidación muy fuerte de capital, es decir, se faenaron muchas madres que no se hubiesen faenado en condiciones normales, y eso generó una caída muy fuerte de existencias bovinas, lo cual esto nos produjo que en el mediano plazo, es decir, tan solo 2 años después, viéramos muy acotadas las posibilidades de faena y de producción bovina, sin obviamente continuar liquidando capital productivo. Por otra parte, el consumo en Argentina, vemos que también corre una cierta misma suerte, donde se encuentra entre los 2 millones y los 2,5 millones. En este rango prácticamente se encuentra acotada los últimos 50 años de las dietas de los argentinos. Pero bueno, un poco, ¿qué es lo que pasó en estos últimos 50 años? Es que por un lado, obviamente la población en Argentina fue creciendo, y que por un lado
vemos que la exportación tuvo diferentes momentos de intensidad. El récord histórico se dio también sobre comienzos de la década de los 70, donde se exportó más del 30% de la producción nacional. Este dato no es para nada menor, teniendo en cuenta que, digamos, la producción argentina más o menos se mantiene estable, obviamente con sus vaivenes hacia arriba y hacia abajo, pero esto nos genera obviamente nos da como pauta que tenemos una menor capacidad productiva para abastecer a un mayor número de personas. Un poco lo que vamos a ver en este momento es que las exportaciones de Argentina fueron las que menos crecieron de todo el Mercosur, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, los principales países productores de nuestro bloque, Paraguay, Uruguay y Brasil, crecieron mucho más en exportaciones que lo que creció Argentina. Como vemos en esta gráfica, Argentina se mantiene exportando más o menos alrededor de 500.000 toneladas de carne bovina por año desde 1960, mientras que podemos ver que es evidente el crecimiento de Brasil, que de hecho lo lleva a ser hoy por hoy el mayor exportador de carne bovina a nivel mundial. Por otra parte, también vemos que Paraguay y Uruguay ganaron muchas toneladas en los últimos 50 años, pasando de prácticamente no exportar en el caso de Paraguay, a tener una exportación que ronda las 500.000 toneladas, más o menos como Argentina. Obviamente en los últimos tiempos, con el crecimiento que tuvieron las existencias y luego la producción argentina, también incentivada con la fuerte demanda exportadora de carne que tuvimos, esto llevó a que las exportaciones argentinas nuevamente pegaran un salto, pero que esto al mismo tiempo viera como contraparte que tenemos un menor consumo interno. Un poco les hablaba sobre las existencias de ganado bovino y el número de habitantes de Argentina. Si vamos viendo cómo evolucionó esta serie, vemos que la población de Argentina se fue acercando cada vez más a las existencias de ganado bovino. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente las existencias de ganado bovino es lo que nos permite decir cuánto es que vamos a producir en el mediano y corto plazo. ¿Por qué es de esta forma? Porque justamente el ciclo ganadero tiene 3 años aproximadamente para lo que es la cría del animal y luego el procesado y llevar obviamente la carne desde el campo al mostrador. Todo ese ciclo lleva alrededor de 3 años y obviamente la situación más importante es la sustentabilidad de la misma, porque si se faena más de lo que se pueden llegar a reproducir estos animales, justamente lo que vamos a tener es una descapitalización, como se dio, por ejemplo, entre el 2007 y el 2009. En esos años se faenó muy fuerte, muy por encima de las capacidades de reproducción, y al mismo tiempo se mandó a la faena a mucha cantidad de hembras. Entonces lo que tenemos es que en ese momento, durante ese periodo, se vio una descapitalización y luego se acotaron las posibilidades productivas. Por otra parte, en los últimos años vemos que hubo un leve incremento a partir del último bache que se dio sobre comienzos de la década del 2010, y acabamos el 2021 con 53,4 millones de cabezas de ganado bovino en Argentina. Si vemos, obviamente, el proceso, la evolución del ganado bovino respecto a la cantidad de personas en Argentina, vemos que se da una caída de la cantidad de bovinos per cápita. En 1977 tuvimos el máximo de este ratio, o mejor dicho, el último máximo de este ratio, con 2,29 bovinos por persona, mientras que a partir de allí tenemos una tendencia negativa, alcanzando 1,13 bovinos por persona en el año 2021 y siendo el menor registro histórico de Argentina. Tengamos en cuenta también que en 1977
fue el récord histórico de existencias de ganado de nuestro país. Esto obviamente presiona sobre las capacidades productivas y sobre la capacidad de abastecimiento del mercado interno de nuestro país. Si vamos un poco a por qué cuál es otra de las razones por las cuales la ingesta de carne bovina ha caído, lo que podemos hacer es un análisis sobre, obviamente, la evolución de los salarios reales de los argentinos. Como sabemos, la carne bovina es más cara en relación a la carne aviar y la carne porcina. Entonces, lo que tenemos es que se sale un poco del tradicionalismo de los argentinos y la participación de la carne bovina dentro de nuestras dietas ha reducido su participación y se ve una relación mucho más fuerte entre el consumo y el ingreso de los argentinos. O mejor dicho, del ingreso, del consumo respecto del ingreso de los argentinos. ¿Por qué es esto así? Porque se ve justamente que con la caída de los salarios reales de las personas, que viene dándose principalmente en los últimos años, a partir del 2013 prácticamente, vemos que de manera casi 1 a 1, podríamos decir casi, se da una tendencia hacia la baja desde este año. Entonces, por un lado tenemos que las carnes aviar y porcina se han visto abaratadas en los últimos tiempos en relación a la carne bovina, mientras que por otro lado tenemos el efecto ingreso, ¿sí? En este gráfico podemos ver cómo la evolución de los precios relativos de las carnes muestran justamente que tenemos un encarecimiento relativo de los bovinos frente a las demás carnes, mientras que, por ejemplo, si hacemos una sustitución entre lo que es el precio de la carne porcina de la carne aviar, vemos que tenemos una leve tendencia hacia la baja a favor de lo que es el precio de la carne porcina. Vemos justamente, si analizamos, vemos en este caso la línea celeste, tiene una tendencia fuertemente alcista, ¿sí? Este ratio es justamente el precio de la carne bovina respecto de la carne aviar, mientras que también esta otra línea, la línea verde, tiene una tendencia positiva, nuevamente, dando como resultado un incremento relativo de los precios de la carne bovina respecto de la carne porcina. Por otra parte, vemos que en los primeros años de esta serie, desde el 2007 principalmente hasta el 2016, vemos que si bien hubieron subas y bajas, se encuentra más o menos en un mismo rango de entre 2,5 y 3,5 la relación de precio del porcino respecto del aviar, mientras que a partir de allí se da una leve tendencia hacia la baja, si lo separamos en dos segmentos diferentes. Esto se ve relacionado justamente con el incremento fuerte que se viene dando en la producción de carne porcina, como vamos a ver en unos momentos. La faena anual de los porcinos ha venido creciendo, ¿sí? En los últimos años. Si vemos, en el año 2016 teníamos una faena de 5,86 millones de animales, mientras que las estimaciones para este año rondarían los 7,5 millones de animales faenados para este ciclo que estamos ya prácticamente a mitad de año. Esto obviamente daría como resultado un nuevo proceso, un nuevo récord en la producción de carne porcina, ¿sí? Esto justamente se ve reflejado en un mayor consumo de carne porcina dentro de los habitantes de nuestro país, y año a año es prácticamente una constante donde nosotros, los argentinos, consumimos año a año una mayor cantidad de carne porcina. Un poco esto viene dado obviamente por una mayor diversidad dentro de nuestras elecciones, al mismo tiempo que, vale recalcar, las posibilidades de compra que tiene nuestro país en este momento y las posibilidades de adquisición que se dan dentro de los bolsillos de los argentinos.
¿Cuál es la situación particular que presenta la carne porcina? Es que no somos exportadores netos. A diferencia de lo que sucede en la carne bovina y en la carne aviar, Argentina importa más de lo que exporta. En este caso, justamente nuestro consumo es superior a nuestra producción. Es decir, no podemos autoabastecernos con la carne que producimos de carne porcina. Esto da justamente como resultado un saldo negativo, ¿sí? Si analizamos la evolución de las importaciones y las exportaciones del complejo de carne porcina, lo que tenemos es que justamente las importaciones siempre superaron a nuestras exportaciones. De hecho, si vamos a tener en cuenta, el único año en el que se superaron las toneladas que se enviaron al exterior fue en el año 2020, año de pandemia, donde justamente las importaciones se restringieron fuertemente y las exportaciones de Argentina siguieron fluyendo. Ahora, analicemos bien qué es lo que sucedió en cuanto a términos de ingreso y salida de divisas, porque esto es justamente lo que nos da la pauta de la situación que nos puede llevar a importar, ¿sí? Por un lado, tenemos que las importaciones solamente en el 2020 fueron inferiores a las exportaciones. Ahora, ¿por qué prácticamente quedó la balanza comercial en una situación de equilibrio? Tuvimos un muy pequeño superávit comercial en ese año, fue el único momento en el cual tuvimos superávit comercial en nuestra balanza comercial de bienes de carne porcina, y esto se da justamente porque las importaciones generalmente tienen un precio mayor, es decir, importamos bienes de una mayor calidad de las que podemos nosotros llegar a exportar. Esto viene dado un poco por la producción incipiente, es decir, la producción se encuentra en un momento en el cual está, digamos, adquiriendo un mayor dinamismo, y justamente Argentina no se ha destacado nunca por ser un exportador de carne porcina, ¿sí? De hecho, como vale recalcar, en este gráfico, el 2022 son tan solo los primeros 4 meses, es decir, entre enero y abril, tenemos importaciones que se acercan a los 40 millones de dólares, y si vemos un poco nuestra historia, en más de una oportunidad nos hemos encontrado por encima de los 100 millones de dólares de erogaciones, es decir, de salida de divisas frente a nuestras capacidades exportadoras. Si bien vale recalcar que las exportaciones, o mejor dicho, los ingresos por exportaciones han subido en los últimos años, se ve que justamente a partir del 2021 y en el 2022, por lo menos hasta la fecha, el desempeño que han tenido las exportaciones se encuentra por debajo del dinamismo y del crecimiento que veníamos teniendo entre 2015 y 2020. Justamente esta situación se ve reforzada por el fuerte nivel de demanda que generaba China dentro del mercado mundial. En el 2019, como es sabido en el ambiente, la peste porcina africana se introdujo dentro de China y se generó una reducción de stocks muy muy fuerte, que llevó prácticamente a mínimos, por lo menos en los últimos años, del stock de cerdos que tenía el gigante asiático. De hecho, si vemos un poco la gráfica, pasó de 430 millones de cerdos a 310, es decir, casi una caída superior al 25% del stock de cerdos de China. No obstante, las fuertes importaciones que generó el gigante asiático en los años siguientes llevaron a que justamente se pueda llegar a superar el nivel de existencia que tenía previo a la peste porcina africana. Y esto un poco se vio reflejado en los precios, ¿sí?, de la carne porcina, y especialmente en la demanda de Argentina, que
prácticamente vio reducida sus exportaciones, por lo menos desde finales del 2021 hasta la actualidad, vio reflejado justamente una fuerte disminución en las exportaciones y en los ingresos de exportaciones de carne porcina. Un poco en el último tiempo se habló de lo beneficioso que podría ser una mayor inserción de Argentina en el comercio exterior, y hace poco se llegó a el anuncio de la posibilidad de Argentina de comenzar a exportar a Taiwán, que es un mercado muy interesante para el consumo de carne porcina. El rol de China en el mercado mundial un poco marca la pauta en este caso, ¿sí? Como podemos ver, las importaciones de China en el periodo 2019 fue prácticamente el 23%, mientras que en el 2020 se estima que el 42% de las importaciones realizadas a nivel mundial provinieron de este país, lo cual es una absorción muy muy fuerte dentro de lo que es el comercio internacional del cerdo, justamente. Por otra parte, también vemos que China está en planes, o por lo menos las estimaciones indican que China podría llegar a aumentar su participación dentro del comercio internacional de carne bovina, siendo un importador ya de mucha importancia, tanto para nosotros como para Brasil. De hecho, es el principal, obviamente, importador de nuestro país y de Brasil. En los últimos tiempos un poco se había hablado de estos casos de vaca loca, de esta enfermedad que se había encontrado en un par de bovinos en nuestro país vecino, y eso había generado una precipitación en los precios internacionales de la carne bovina. Por otra parte, juega un rol un poco bastante menor en comparación con los otros niveles de compra que realiza en lo que es el mercado mundial de carne aviar. No obstante, vale aclarar que el comercio internacional de carne aviar es el más amplio en el mundo, obviamente por los precios y por la disposición a niveles productivos. La carne aviar es mucho más producida que la bovina y la porcina. A niveles internacionales vemos que el índice de precios de la carne que nos brinda la FAO se encuentra en máximos históricos actualmente. Vemos que la evolución de los precios internacionales se ha precipitado, obviamente un poco esto va de la mano con las fuertes presiones inflacionistas que se están dando alrededor del mundo, al mismo tiempo que viene teniendo un desempeño bastante fuerte todo lo que es la presión por el lado de los commodities, ¿sí? Las subas de los precios internacionales de los commodities, los cuales son insumos necesarios para la alimentación, ya sea de las vacas, de los pollos, de los cerdos, nos brindan justamente un soporte, apuntalando los precios internacionales de la carne. En el último año, el precio internacional que más llegó a subir, medido en dólares obviamente, es la carne porcina, que se estima que tuvo un incremento de alrededor del 26%. Sin embargo, esto viene teniendo un desempeño sumamente acorde a lo que vienen siendo los incrementos de los commodities a nivel internacional, y esto nos genera obviamente, por un lado, siendo Argentina exportador de bienes de carne bovina, nos genera cierto mayor ingreso, pero en el contexto actual esto se está viendo un poco dificultado por la leve caída que estamos teniendo o que se está presentando dentro de lo que es el mercado bovino nacional. Pasando un poco a la carne aviar, si vamos al tercer segmento de nuestro entramado productivo de carnes nacionales, la faena anual que se estima para este 2022 es de 742,7 millones de animales, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es una recuperación, vamos a ver una mayor faena de aves a nivel nacional,
lo cual podría darnos, o podría catapultarnos, por decir así, al tercer mejor año en cuanto a procesamiento de animales. Por otra parte, algo que tenemos que tener en cuenta es que la producción y el consumo a nivel nacional vienen teniendo incrementos, fuertes incrementos a partir del 2002, y obviamente la introducción de un mayor consumo de carnes de otros tipos, ¿sí? Porque pensemos que Argentina siempre fue fuertemente consumidor de carne bovina, pero en los últimos años se viene dando una introducción muy fuerte de lo que son estos bienes sustitutos de la carne bovina. Vemos que la producción creció muchísimo en los últimos años, y que si bien tenemos un récord histórico en la producción bovina hace un par de años atrás, vemos que el consumo, a pesar de ello, viene creciendo y viene aumentando el consumo nacional por persona, ¿sí? De hecho, nos encontramos disputando en este momento, podríamos decir, el récord histórico de consumo por habitante de carne aviar, con el año 2015, ¿sí? Cuando se consumieron poco más de 45 kilos de carne aviar por habitante. Un poco lo que tenemos que tener en cuenta, nuevamente para recalcar, es cómo se vienen moviendo los commodities, cómo se vienen incrementando los costos de la producción aviar, de la producción porcina y de la producción bovina, para tener en cuenta, obviamente, cuál es el fundamento de los crecimientos de los precios internacionales y cuáles son, obviamente, las oportunidades que pueden llegar a obtenerse en el mediano y largo plazo. Si vemos un poco qué es lo que se espera en este año, un poco para resumir, ¿sí? Vemos tres situaciones diferentes donde el sector de ganadería bovina de momento viene teniendo un desempeño menor al que teníamos en el año 2021. Entonces lo que se viene viendo es que la producción podría llegar a encontrarse por debajo del año pasado, y al mismo tiempo se puede ver en algunos registros que se han mostrado recientemente, una mayor faena de hembras que la verdad es que pone un poco en vilo qué es lo que puede llegar a suceder con las existencias a futuro, ¿sí? Recordemos que una mayor faena de hembras puede llegar a acotar la cantidad de existencias que tenemos de ganado bovino, y ello podría repercutir sobre la producción bovina en los años que están por venir. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los niveles de precios están en récords históricos, ¿sí? Según el índice de la FAO, lo cual puede llegar a brindar un soporte o a generar ciertas decisiones de inversión en este sector. De todas formas, en el contexto actual, donde se ve una producción que viene en retroceso, al mismo tiempo que la faena, nos pueden brindar razones o fundamentos para pensar que, por lo menos en este año, se espera una menor producción que al año pasado. Por el contrario, la producción aviar, ¿sí? Por un lado, debido a la mayor faena, así como también al incremento del peso de los pollos, por una mayor eficiencia productiva, es lo que se espera, es justamente una mayor producción y, consecuentemente, un mayor consumo a nivel nacional. En el último mes también se vio una mayor participación de las exportaciones dentro de la producción, ¿sí? El sector aviar, si bien, como dijimos al principio, exporta alrededor del 10%, o mejor dicho, se consume el 90% de lo que producimos dentro de nuestro país, y las importaciones son prácticamente nulas. Lo que tenemos es que justamente se espera una mayor producción que en el año 2021, al mismo tiempo que se tendría un muy buen desempeño dentro de lo que es la faena. Entonces, dentro de estos tres sectores podríamos decir que el más favorecido, o el que puede llegar a tener un mejor desempeño, es el sector aviar, mientras que
el sector porcino, si bien tiene, justamente viene con un desempeño muy positivo en los últimos años, la principal cuestión a resolver es qué está sucediendo y qué es lo que puede llegar a suceder con los niveles de importación de carne porcina, porque justamente, como vimos recientemente, la historia nos muestra que somos deficitarios en este sector en cuanto a comercio internacional, y esta es una de las principales cuestiones o de los principales desafíos que tenemos que enfrentar de cara al futuro, ¿sí? Encontrar cómo solucionar un poco esta situación donde salen o egresan dólares para producir, o mejor dicho, para importar carne porcina hacia nuestro país. Así que un poco hasta acá esta charla. Si quieren, son mucho más que bienvenidas. Cualquier consulta, cualquier pregunta, algo que se quiera discutir, es mucho más que bienvenida. Bien, Alberto, muchas gracias por la presentación. Tal como comentaba, está el espacio para preguntas en este momento. Pueden escribirlas en el chat sin ningún problema. Mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta, quizás estaría bueno preguntar o tener alguna perspectiva sobre cuál va a ser la tendencia o el análisis tuyo, ¿no, Alberto? Sobre las perspectivas en la producción de carne bovina para Argentina. Esto pensándolo desde el punto de vista de que, bueno, Argentina desde la década del 90 hacia la actualidad ha frenado o ha tenido un estancamiento en la evolución de su producción de carne bovina, en alrededor de 2,9, 3,2 millones de toneladas, mientras que, por ejemplo, nuestro país vecino, Brasil, ha pasado desde un volumen muy similar a aproximadamente 10 millones de toneladas y está exportando casi 3 millones de toneladas en el mercado, básicamente toda la producción argentina, y contemplando también que hoy en día China está teniendo un rol muy importante en el mercado importador, sumado a que la población de ese país, del país asiático, está incrementando sus consumos de carne año a año, lo cual nos daría una posibilidad de no solamente incrementar nuestras exportaciones, sino también agregar mayor valor agregado en lo que son nuestras cadenas de cereales forrajeros. Me parece que sería bueno pensar alguna perspectiva de tu parte respecto a la evolución de producción de carne. Buenísimo, Bruno. Me encantó el resumen que acabas de hacer, y es tal cual como vos decís. China, como se ve, está pisando muy fuerte en lo que es el comercio internacional de carnes, y en muy buena medida en lo que es la carne bovina, ¿sí? La cuestión es que justamente lo que se necesitan, y algo que intento siempre recalcar, es que el ciclo ganadero tiene alrededor de 3 años de duración. Es lo que necesitamos mínimamente de reglas claras, de cuentas simples, para poder facilitar la producción y tomar las mejores decisiones posibles de inversión, ¿sí? Sin reglas claras durante 3 años, lamentablemente se dificulta mucho, y en Argentina, por lo menos en el último año, en el 2021, se vieron muchas restricciones. Primero, bueno, ciertas restricciones de precios y cantidades, después restricciones a la exportación, después se vio un cierto cupo por faena, y la verdad es que esto afecta muchísimo a las decisiones de inversión de las personas, y ya se vio esto en la década de los 2000. Si vemos un poco cómo evolucionaron las existencias de ganaderas de Argentina, se incrementaron mucho hasta el año 2007-2008, que se empezó a faenar una mayor cantidad de hembras y generando una descapitalización muy fuerte. Entonces, esto, la verdad, cuando se generan estos cierres de exportación y estos cambios de reglas de forma muy repentina, la verdad es que es algo nocivo para la producción, y justamente esto es una de las razones por las cuales tenemos una producción relativamente estancada dentro de un rango de 2,5 y 3 millones de toneladas.
Justamente es esencial esa necesidad de reglas claras y de un horizonte de certeza, un poquito de certidumbre. Está bien, muy bien, perfecto. De todas Bueno, formas, viendo un poco los números que nos brinda la OCDE, podemos decir que por lo menos en los próximos años, si bien en este año se espera nuevamente una caída de la producción, es esperable que en los próximos años, o por lo menos hasta el 2030, tengamos un desempeño positivo en cuanto a la producción de carne bovina. De hecho, este organismo espera un incremento de la producción de las 3 tipos de carne, así que esperemos que venga por ese sendero, porque justamente es un agregado de valor y le brinda a nuestro país un ingreso de divisas muy importante. Muy bien, Alberto. Bueno, un poco en línea con lo que estamos charlando, tenemos algunas preguntas, hay 2 preguntas adicionales. ¿Se puede determinar si existe la posibilidad de estar en un comienzo de ciclo de retención de vientres en cuanto al ciclo bovino? Sí, justamente un poco de eso se trató el informe que lanzó Rosgan en este último viernes, sobre cómo vienen las evoluciones de los movimientos de los bovinos entre la faena y, digamos, los cambios de localización de los vientres. Y un poco lo que mostraba es que tenés diferentes movimientos entre lo que son las vacas y las vaquillonas y las terneras, pero que por un lado los niveles de faena de hembras que se venían mostrando en los primeros meses del año se estaban acercando un poco a lo que es, a lo que podría considerarse una etapa de liquidación. Así que habría que ver un poco cómo viene el desenvolvimiento de este registro en los próximos meses, como para decir bien si vamos a entrar en liquidación o en retención de manera más clara. Claro, está bien. Respecto a esa pregunta, bueno, para más información también está la nota de Rosgan publicada en lo que fue el último informativo semanal de la Bolsa de Comercio. En cuanto a otra pregunta, Alberto, ¿por qué es tan grande la diferencia entre Brasil y Argentina? Entiendo que quizás un poco respecto a lo que estaba comentando yo antes en cuanto al desempeño productivo. Sí, un poco Brasil, digamos que instauró una política muy fuerte en cuanto al apoyo de Brasil, lo cual generó obviamente incentivos muy, muy fuertes para generar niveles de existencia muy, muy elevados. Y, y de todas formas, por un lado, la extensión del país, así como también el mismo abastecimiento que ellos tienen de justamente bienes esenciales, porque Brasil tiene un consumo muy elevado de lo que es, por ejemplo, aceite de soja, harina de soja, maíz. Ellos consumen muchísimo de eso internamente y justamente lo terminan transformando en bienes con valor agregado, como lo son, la carne bovina y la carne porcina. Justamente en Brasil tenemos al mayor exportador de carne bovina del mundo, y buena parte de eso se da gracias a que tiene un entramado productivo de abastecimiento regional que justamente le da los bienes necesarios a su ganado. Bien, buenísimo. Acá hay otra pregunta bastante específica. ¿Brasil tiene una diferenciación de precios de la carne bovina que exporta con la que tiene para el consumo interno? ¿Cuenta con precios regulados? Ahí ya tengo entendido que que existe una suerte de impuesto intrarregional, es decir, vos para pasar una mercadería desde un estado a otro tenés que pagar un cierto impuesto, que depende obviamente de qué parte, de qué estado de Brasil estés, pero tengo entendido que no tiene retenciones, o que no tiene justamente una diferenciación de precios como tenemos nosotros acá. Está bien. Bueno, aquí hay otra pregunta también.
quizás en línea un poco con lo que estábamos hablando antes, ¿cuál es, bueno, buena exposición Alberto, todo claro, cuál es la opinión a futuro sobre el incremento productivo bovino en nuestro territorio respecto a los países vecinos? Es decir, el crecimiento relativo quizás. Sí, un poco como dije, depende un poco de cómo vayamos nosotros a tener en cuanto a las reglas claras que podamos llegar a brindarle a nuestros productores. Va a depender principalmente de esto. A futuro, obviamente, esta es una de las situaciones principales y obviamente teniendo en cuenta los cambios de normas que tuvimos en el 2021, porque esto todavía es muy reciente. Voy a recalcar nuevamente, es un ciclo que dura cerca de 3 años. Entonces necesitamos obviamente un periodo de adaptación a las nuevas reglas que se han instaurado y luego de eso vamos a ver cómo es que evoluciona. Sí. Todavía tenemos tiempo como para ver si ingresamos en un periodo de retención o de liquidación de ganado y obviamente hembras dentro de lo que son las existencias de ganado bovino. Así que un poco va a depender de eso, aunque las proyecciones, por lo menos de organismos internacionales, nos dicen que tenemos en el horizonte probablemente un incremento productivo. Un poco va a depender obviamente de la inserción de cada uno de nuestros países dentro del comercio internacional. Bien, muy bien. Sumado a eso, quizás vale la pena mencionar que también depende, bueno, en cierta medida el gobierno lo está viendo este problema de escasez productiva, por eso hace muy poco tiempo lanzaron el plan ganadero, donde el objetivo de alguna manera es incrementar la producción en 600.000 toneladas en nuestro país, con el objeto de poder aumentar el stock como objetivo y aumentar el peso de faena. Hay que ver, bueno, cuáles van a ser las medidas efectivamente para poder lograr ese incremento productivo, que quizás nos llevaría a un máximo histórico de producción, pero bueno, hay que ver un poco más en detalle cuáles van a ser las medidas específicas a tomar para el sector, algo bastante clave en términos, bueno, de agregación de valor, de poder aumentar nuestras exportaciones en sintonía con la mayor demanda internacional que hay en todos estos productos. Sí, justamente, si tomamos en cuenta el número, 600.000 toneladas es aproximadamente similar a lo que nosotros exportamos, entonces más o menos estaríamos intentando generar una exportación, por decir así, es decir, tener una mayor cintura, tener una mayor holgura productiva a la hora de abastecer a nuestro mercado y mantener al mismo tiempo el buen nivel de exportaciones que estamos teniendo en los últimos años. Más aún teniendo en cuenta la evolución de los precios internacionales en el último tiempo. Bien, perfecto. Bueno, hay otra pregunta acá, Alberto. ¿Qué tan relevante es la participación de Argentina en el mundo en exportación de productos con valor agregado en carne, por ejemplo? ¿Cómo fomenta el Estado la promoción internacional de esta industria? Sí, Argentina es actualmente el quinto mayor exportador de carne mundial. En 1960, lamentablemente, éramos el número 1, con lo cual vemos que Argentina redujo su participación dentro de lo que es el comercio internacional. De todas formas, sigue jugando un rol fundamental, teniendo en cuenta, por ejemplo, que si bien Estados Unidos también es de los principales exportadores a nivel internacional, Estados Unidos es prácticamente equilibrado en cuanto a sus importaciones y exportaciones de carne. Entonces tenemos que ver un poco cuál es la posición de cada uno, y Argentina justamente lo que hace, lo que realiza dentro del mercado internacional es exportar, es decir, abastecer. Juega un rol fundamental, brindando cerca de 600-700.000 toneladas de carne bovina por año en los últimos, por lo menos, 2-3 años. Y el Estado se generó algunos programas el año pasado, y principalmente se realizaron bastantes charlas, así como bastantes llamados a generar, obviamente, a ver cuáles eran las preocupaciones y cuáles eran los mercados a los cuales debíamos dirigirnos para poder generar una mejor inserción dentro del comercio internacional. Se realizó esto tanto para la carne bovina como para la carne porcina, la carne aviar y la carne ovina.
no nos olvidemos que en el sur es muy importante la carne ovina, y justamente el 90% de la faena se realiza en la zona patagónica. Entonces, un poco en aras de generar una mayor federalización de lo que es la producción ganadera nacional, se incentivó, o por lo menos se llamó a todas las cadenas, con el fin de generar una mejor ida y vuelta en cuanto a la información necesaria, y ver cómo dirigirnos, o por lo menos generar información y una dirección clara de manera estatal y privada. Ujú. Muy bien, Alberto. Quizás agregaría que, si bien estamos en el 5º puesto entre los principales exportadores, quizás nuestra diferencia exportadora frente a los que se encuentran por encima de nosotros es bastante amplia. Nosotros Sí. exportamos alrededor de 700.000 toneladas, países como Estados Unidos exportan alrededor de 1,5, 1,7 millones de toneladas, India también, Australia, como otros países que exportan volúmenes que quizás nos duplican. Nosotros Sí. somos importantes, pero tenemos una gran diferencia hoy en día respecto a lo que serían los principales exportadores en los primeros puestos. Sí, por supuesto. Y ni hablar Brasil, que se encuentra cerca de las 3 millones de toneladas, lo cual es algo Sí, impensable, es prácticamente nuestra producción. claro. Nosotros producimos cerca de 3 millones de toneladas por año, y es lo que exporta Brasil. O sea, es literalmente un volumen que es prácticamente impensado. Bien, bueno, tenemos posibilidades de incrementar nuestra producción, claramente. Nuestros insumos los producimos localmente, tenemos una gran producción de maíz, que es muy importante para el consumo forrajero, al igual que la soja, con lo Sí. cual, bueno, falta quizás de marcos institucionales o políticas que nos lleven a desarrollar más lo que es la cadena, me parece. Así que, bueno, Alberto, vamos finalizando, si te parece, el encuentro de hoy. Aquí Así tienen es. una encuesta respecto al webinar del día de hoy. Y bueno, cualquier consulta, ahí tienen el correo electrónico de Alberto respecto a la presentación, las notas que hemos realizado en el informativo semanal, etc. Cualquier consulta, cualquier consejo es mucho más que bienvenido, para brindarles el mejor servicio posible. Y cualquier consulta, me pueden escribir al mail y continuamos dialogando tranquilamente por ahí. Buenísimo. Damos un tiempito para finalizar lo que es la encuesta. Por supuesto.